golpe a golpe. Después de las elecciones, ahora viene el sumario, el requiem. Bueno, los militares salieron ayer con aquella prosopopeya. Nosotros hemos participado en un proceso electoral limpio. El pueblo ha demostrado su soberanía. Bla, bla, El pueblo bla, ha demostrado que no va a ninguna parte. ¿Quién está en la línea? Sí. Carlos Raúl Hernández. Carlos Raúl Hernández. Sí. Y el chavismo hizo muti y los votantes esperan su bono. Eso era lo que decían en el punto rojo todos los votantes, que está entre 5 y 10 millones y 10 palos el bono. Buenos Carlos días, Raúl. Carlos Raúl. Buenos días. ¿Cómo está? Un placer saludarte. ¿Cómo están mis queridos amigos? ¿Cómo te ¿A va? dónde va esto ahora después de esa experiencia de Pero ayer? la pregunta, yo le pregunto a usted, ¿y esto va para alguna parte? No, a ninguna parte, a ninguna parte. Venezuela hace mucho tiempo que no va a ninguna parte. Mira, Carlos Raúl, Venezuela pone que bla, bla, bla. ahora somos dos ciegos buscando un gato entre un cuarto. No, Un ni cuarto siquiera oscuro, eso. de No, noche. ni siquiera, dos ciegos, ni siquiera El cuarto no oscuro. está oscuro, estamos en el desierto. Y el ciego sencillamente también es sordo, es El tartamudo. mudo, puede es tartamudo. caminar. No. El ciego no puede ni quejarse ya. Ah, ¿qué te parece? Así es, esa es la realidad, eso es Pero- lo que nos ha quedado, ¿no? Pero la gente no quiere decir eso. La gente quiere decir esto es un gran país, aquí saldremos de abajo. Tengan fe. No, aquí no hay que tener fe, aquí hay que ver la realidad. Carlos Raúl, y ayer la gente lo que decía en los puntos rojos es, no, el bono debe estar entre 5 y 10 palos, o sea, entre 5 y 10 millones. Sí, así es. Sí. Bueno, ¿qué nos espera en el futuro, Carlos Raúl? Tú Bueno, que eres mira, profeta, a ver, di. Es muy difícil hacer pronósticos, sobre todo si son sobre el futuro, decía Einstein, ¿no? Ahorita se puede hacer pronósticos sobre el pasado. Eso es lo mejor. Es Eso- decir, uno análisis de lo que ocurrió ayer y por supuesto tampoco sé que sean muy claros porque todo el mundo tiene una opinión distinta, ¿no? Pero el hecho concreto es que no hay que ser muy inteligente para saber lo que ocurrió ayer. ¿Ve? El gobierno repitió su peor votación histórica, que fue la de 2015, con la que en aquel momento se llevó la paliza de su historia, ¿no? Mientras que la oposición, que en aquel entonces sacó 7.700.000 votos, perdió nada menos que 6 millones de votos y se llevó por su propia parte una paliza ella. Es decir, hubiéramos ganado exactamente igual que en 2015 si esos 6 millones de personas hubieran votado. No votaron, bueno, y entonces ya correremos con las consecuencias, porque por otro lado no hay vía, no hay ninguna, es decir, no hay nada que tú digas, bueno, entonces ahora vamos a hacer esto que va a llevarnos, hay gran posibilidad que nos lleve al triunfo, no hay nada que hacer, sino veo que se siguen invocando a unas entelequias que llaman la comunidad internacional y a una supuesta acción de fuerza de los militares que yo la veo cada vez más lejana. Entonces, creo que nos hemos quedado sencillamente sin jugada hacia adelante. No estaremos volviendo al siglo XIX, nosotros no está volviendo a lo que era antes de la época democrática, al caos, el desorden y la... Bueno, yo dije esta mañana en Globovisión que eso que acaba de hacer la oposición con Henry Falcón no es más que una expresión de lo que viene ocurriendo hace 30 años ya, que los hemos vivido, por lo menos Fausto y yo los hemos vivido bastante, ¿no? Y es que desde que se murió Gonzalo Barrios, que era la única inteligencia sensata y realista que había en este país y que cuidaba que no se cometieran excesos, de que él se murió, inició un proceso en que las élites decidieron destruirlo todo. Claro, con el ánimo de hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces llevamos 30 años de destrucción y ayer le tocó a Henry Falcón. El último paso de ese proceso de destrucción era acabar con lo que quedaba de oposición, que era Henry, y bueno, y ayer lo guindó el abstencionismo a nombre de otros mundos maravillosos, de utopías, de invasiones extranjeras, de cosas así. Es decir, este es un país cuyos símbolos reales son lo que realmente representa a los venezolanos, y son la Guerra Federal y Hugo Chávez, que han sido grandes demoledores de todo. Carlos Raúl, nos quedamos sin carta de navegación hace 30 años y todavía estamos en la búsqueda de la misma. ¿O no será que el problema es muy sencillo y la gente no lo quiere reconocer? La gente espera un milagro, salir de abajo sin tanto trabajo. No, pero eso puede ser cierto, ¿no? Pero el hecho concreto es que todo el mundo quiere salir de abajo
y en general lo logran, los países lo están logrando, con dificultades, pero lo están logrando. Lo que pasa es que las élites nuestras, por alguna razón que habrá que estudiar, bueno, sencillamente no han tenido la altura suficiente para dirigir el país, y es muy triste reconocerlo. Es decir, eso que te estaba diciendo, que murió Gonzalo Barrios, que era un tipo sensato, equilibrado, que impedía que los adecos hicieran locura, lo frenaba, imponía un cierto sentido de la realidad en el partido más importante. Bueno, desapareció, y entonces ADE dio el primer paso hacia la destrucción, que fue destituir a Carlos Andrés Pérez. Y a partir de ahí hemos entrado en una barrena, en un tobogán, de eso, de autodestrucción, porque con las élites haciendo desastres. Después vino Caldera a acabar con todo lo que había hecho Pérez, y entonces después puso en libertad sin juicio a Chávez, y después vino Chávez a acabar con los 40 años. Bueno, y las élites pensantes han acompañado eso, porque acompañaron a Caldera y después acompañaron a Chávez, y ahora han acompañado la abstención. Entonces, es un problema de una incompetencia muy grave por parte de quienes han dirigido el país. ¿Y no será que la ideología o las ideas de la élite en el fondo están equivocadas? ¿No será que la gente espera que salir de abajo sin tanto trabajo? La gente sencillamente no reconoce la realidad. Claro, yo creo que no reconoce la realidad, pero puede haber un elemento ideológico, porque América Latina tiene esa ideología perversa, pues, pero sin embargo América Latina se ha ido recuperando, con bajones y caídas, pero se ha ido recuperando en su conjunto. El problema es que las élites nuestras carecen de sentido común. Es lo que yo veo a diario en el país. Son élites sin sentido común. Bueno, y de hecho por eso es que han creado unos monstruos que han destruido en primer lugar a las propias empresas. Han destruido todo lo que se hizo, se acumuló de riqueza material y espiritual en los 40 años de democracia, quedó destruido. Bueno, porque eso que tú dices es totalmente cierto, Carlos Raúl, porque ¿Aló? que eso que tú dices es totalmente cierto, porque los políticos, los planteamientos que tenían en la campaña electoral no se diferenciaban sino entre bolívares y dólares, porque era casi lo mismo. Oye, Bueno, no, yo estoy de acuerdo con la dolarización. Me parece que es la no. única manera efectiva de parar una hiperinflación como la que hay en Venezuela. Sí, pero no, Ahora, no planteaban, Carlos Raúl, el trabajo como fundamento esencial para resolver el problema. No, bueno, en del ese país. sentido no creo, porque en el programa de gobierno y yo mismo lo dije varias veces, que aquí la idea era hacer que cada venezolano pudiera ser un empresario. Es decir, lo que yo pienso es que todo lo que implique un esfuerzo de imaginación y de comprensión de la realidad, a las élites nuestras no les entra por la cabeza, no son capaces. Entonces, Bueno, por eso, siempre hacen tiros directos. Entonces, y tiros directos además que no lo distinguen en nada del liderazgo de la base de la gente. La gente tiene una tendencia a despreciar a los políticos, a despreciar el voto, a considerar que esas son pajas, mucho más dentro de un régimen autoritario. Bueno, y la élite, ¿en qué se diferenció? En nada, les dijo a la gente lo que quería oír, que no había que votar, que el voto no servía. Bueno, y entonces yo me pregunto ahora, por ejemplo, el mes que viene, que ya Diosdado Cabello anunció que iban a llamar al referéndum revocatorio de los parlamentarios, yo me pregunto entonces qué van a decir, ¿no? Si van a decir que no se va, que tampoco van a votar por los parlamentarios. Carlos Raúl, los van a revocar. Quisiera saber qué es lo que va a pasar. Si la gente va a votar o no va a votar. No, los van a revocar, vote o no vote la gente. No es así, no es así. Es distinto que lo revoquen después de una votación, que lo revoquen a la fuerza. Hay una gran diferencia. Si la gente permite que lo revoquen electoralmente, esto se hundió. Ahora, si lo revocan con un acto de fuerza, esto evidentemente es una dictadura para el mundo. Sí, pero hasta el momento la Asamblea la han presionado mucho, pero no lo han quitado por la fuerza. Ahora lo van a quitar por la vía del voto. Y porque ellos dicen que no hay que votar, entonces eso es distinto. Bueno, yo lo que te digo es que es muy difícil por la vía del voto, porque la vía del voto implica que tú tienes que sacar un voto más de lo que sacaron los diputados. Tiene que sacar. Bueno, muy bien, pero yo lo que te no quiero decir que sea fácil. Yo lo que te quiero decir que intenta, bueno, seguro, y la oposición no vota. La oposición no tiene orientación, chicos. La oposición en definitiva no sabe a dónde va. La oposición en definitiva lo que quiere es que Maduro desaparezca por obra y arte de Dios. Esa es la realidad. La oposición no se plantea la realidad. Así es.
Exacto. Si la oposición se plantea, vamos a quitar Maduro, ponemos uno de nosotros y lo vamos a hacer todo mejor de lo que lo está haciendo él. Pero lo por mismo. Magia, pues. Pero es lo pura mismo. magia que ellos lo quieren. Es decir, desde 2016 para acá es magia. Es decir, el referéndum revocatorio, que es magia. Las elecciones adelantadas, que eran también magia. Y bueno, ahora esta otra vía que no sé muy bien cuál es la que es. Si por fin lo que lleguen los marines o que lleguen los marcianos. Bueno, lo que pasa es que por los momentos estamos, como dice Einstein, en el vacío. No, estamos en que no sabemos a dónde va y nadie quiere decir a dónde vamos. Y la gente no quiere... Es que no saben dónde va, porque yo acabo de oír que van a pedir elecciones para octubre. Bueno, si la gente piensa que eso tiene algún rasgo de posibilidad, bueno, ojalá fuera así, pero aquí, ¿a nombre de qué? ¿En qué constitución? Pero ¿no te parece que no? Elecciones presidenciales. Es decir, no sé, pues, cuál es la arboladura. Que no hay un jurídica debate de eso. sobre los problemas reales de Venezuela. Aquí hay un debate sobre qué hacer con PDVSA. Aquí hay un debate sobre la inversión extranjera, abrir el país a la inversión extranjera. El debate aquí es político. El debate aquí no toca los problemas de la gente. Carlos Raúl, pero eso nos lo va a contestar cuando regresemos de publicidad. Estamos conversando con Carlos Raúl Hernández, analista político y profesor universitario. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. ¿Cómo estás? Buenos días, Ángel. Un placer saludarte. ¿Qué te pareció lo de ayer? ¿Qué te pareció lo de ayer? ¿Qué te pareció? Ángel Medina es diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar. ¿Qué te pareció lo de ayer? Bueno, buenos días a todos y saludos. Gracias por la invitación. Miren, lo de ayer fue una manifestación enorme de venezolanos que no tomaron el no participar como una opción, sino como una especie de protesta masiva frente a lo que ellos consideran, y todos consideramos, que es un sistema electoral que no garantiza elección alguna en Venezuela, al menos elección transparente y que el pueblo pueda decidir. Así que lo que vimos ayer incluso sobrepasó las expectativas de muchos, rompió todas las expectativas de grandes encuestadores en Venezuela, pero que en todo caso representa más que un día de alegría o de esperanza o de que ganó determinada. Es un día de muchísimos retos para todos nosotros, muchísimos retos, porque ayer vivimos la ratificación de que hoy lamentablemente en Venezuela ni existe un sistema político ni existen garantías democráticas para todos nosotros como venezolanos. Así que lo que nos queda es un reto enorme para los próximos meses a todos los venezolanos, pero especialmente a la clase política de este país. ¿Hay alguna idea de lo que hay que hacer, o no te parece que aquí hay una crisis intelectual aparte de política? Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que es difícil. No hay un librito, no hay un manual que te diga cómo acabar con autocracias, ¿no? Y eso, y cuando además no tienes referentes de ningún tipo, hoy no hay constitución, no hay leyes, no hay normas, no hay instituciones, eso te deja un vacío enorme que te impide en primer momento decir, esto es lo que se va a hacer, A, B, C, D, y esto va a llegar a tal punto. Y ese es la principal problema, el principal reto que estamos confrontando todos los venezolanos. ¿Qué hacer ahora? Yo creo que el Frente Amplio ha venido discutiendo eso desde hace mucho rato, y creo que hay algo muy claro.
Lo primero que tenemos que hacer es no solamente construir de aquí en adelante todo un movimiento social que permita recomponer la unidad política del país, sino generar la fuerza necesaria que permita, junto con lo que hemos dicho siempre, junto con el apoyo internacional, permita ir avanzando en un proceso que permita provocar una salida a la crisis que estamos viviendo los venezolanos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahora nos toca más organizarnos, ahora nos toca fortalecer aún más los partidos políticos, fortalecer las instituciones sociales que aún quedan en pie en este país y empezar a engranar en conjunto actividades concretas, no para provocar caos o crisis, es para acompañar una crisis que se está manifestando en toda Venezuela, en todos lados, de distintas formas. Pero, ¿y cuál es el plan para sacar al país? ¿Hacia dónde va el país, chicos? ¿Hacia dónde todo vamos? eso, todo se habla en términos políticos. ¿Pero a dónde se va? ¿Se va al capitalismo? ¿Se va a la privatización? ¿A dónde se va? Mira, en primera instancia el país va a una profundización de la crisis que hoy tenemos. Es evidente que bajo el esquema del gobierno aquí no vamos ni al capitalismo ni al comunismo, aquí lo que vamos a un desastre general, a una anarquía, a una anomia generalizada, a un estado, al fortalecimiento de un estado fallido, donde ni siquiera pueden privar un modelo de nada. Al hambre, ¿no? Vamos al hambre, eso es evidente, bueno, pero ¿cuál es la salida? Y entonces la salida es la construcción de un modelo alternativo al que hoy tenemos. Nosotros hemos pensado siempre, lo hemos dicho, al menos en lo particular lo he dicho, que nuestro modelo es la Venezuela del progreso. Y esa Venezuela del progreso es la unificación real de esquemas de desarrollo que permitan. ¿Pero qué quiere decir eso, chicos? ¿Qué quiere decir capitalismo? Venezuela del progreso es una palabra bonita. Eso lo decía hasta la Roma. Sí. Mira, no, yo creo en esquemas, por ejemplo, como los esquemas de protección europeos, que además de fortalecer la propiedad privada, ¿con qué además dinero? de proponer la iniciativa personal, también crea un esquema y un sistema de protección ¿con qué a los dinero? ciudadanos. En Europa hizo eso después que estaba en la riqueza, por este país está en la ruina. Pero Ángel, por ejemplo, ¿qué se va a hacer con PDVSA? ¿Qué vas a hacer con PDVSA? ¿La ¿Qué vas a hacer con la privatizar? empresa básica de Guayana? ¿La vas a privatizar o la vas a seguir igual? Mira, hay dos cosas en lo particular que yo creo. Venezuela ya no puede ni vivir del petróleo ni vivir de las empresas básicas. Bueno, vendamos PDVSA. ¿Ah? Que liquidemos PDVSA, vendamos PDVSA. No, yo creo que no se trata ni de liquidarla ni de venderla. Se trata de entender que esa no es la gallina de los huevos de oro ya. Eso se acabó. Y eso no va a dar todo lo que necesita el país para avanzar. Y entendiendo eso, tenemos que desmontar el esquema petrolero como el único y exclusivo, el rey de la inversión y el rey de los dineros en Venezuela. No, pasar lo que sea una industria más, como lo son en otros países como México, que ha logrado tener una industria, por ejemplo, de producción de alimentos y de industria manufacturera, incluso superior a la industria petrolera. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En principio, dejar pensar que solamente vamos a vivir del petróleo. Y eso, evidentemente, abre esquemas, no solamente a este modelo de empresas mixtas, privatizar, generar mayor inversión privada, lo que han dicho de darle acciones a los venezolanos, o sea, abre todo un esquema para repensar el sistema petrolero o la industria petrolera venezolana. Es lo que al menos yo creo que hay que hacer. Pero por lo pronto, en este momento, hay que seguir construyendo una fuerza interna que permita salir de esto. ¿Cómo salir? Ahí es donde está el meollo del asunto. Te repito, no hay... Ojalá existiera una guía, ojalá existiera un libro que te dijera cómo salir de gobiernos autocráticos de América Latina, pero no la hay. Lo que nos corresponde es seguir construyendo en conjunto, alcanzando y buscando soluciones para salir, allanar una vía que nos permita salir de la crisis que estamos viviendo. Ahora, ¿no te parece que eso se sabe, chicos? Se sale de la crisis con la inversión y la gente invierte para ganar dinero, eso no es nada complicado. Pero ¿quién va a invertir en Venezuela si sabe que después, si eso prospera, le van a quitar todo? En un país donde el socialismo es una palabra mágica, el nacionalismo, ¿cómo tú vas a decir? No, aquí se puede invertir, pero en PDVSA no, porque eso es sagrado, el petróleo es sagrado. Así no se va a ninguna parte, ¿bien? Es que en ninguna medida tú puedes pensar en un proceso de desarrollo, un proceso de crecimiento con este gobierno. No hay forma, no hay manera. Bueno, ya se va el gobierno y ¿qué es lo que tú haces? ¿Tú privatizas PDVSA? Yo creo que primero hay que cambiar el gobierno para cambiar el modelo. No, ya tú estás evadiendo el problema. ¿Privatizas PDVSA o no privatizas PDVSA? No, yo no la privatizaría. La verdad que no. Dejamos todo igual. Sigue todo igual, viejo. La verdad que yo no la privatizaría. Y en segundo lugar, creo que hay otros sectores que sí debemos privatizar. Pero si PDVSA y Sidor es el 80-90% de la economía, chico. ¿Perdón? PDVSA y Sidor, ¿qué por ciento de la economía es? Bueno, Sidor es nada. ¿Y PDVSA? Y PDVSA en este momento casi representa el 80% de los ingresos. Entonces, pues, si no vas a tocar el 80%, deja todo igual. Es que el problema es que ese 80% no alcanza para el país que tenemos. Privatízalo. Y ahí es donde tenemos que, te repito, ahí es donde tenemos que cambiar el esquema.
PDVSA no puede seguir siendo la gallinita de los huevos de oro de los venezolanos porque no sirve, ya no da. Está bien. Entonces, y ese es el problema. Que desaparece PDVSA. Aquí nos llevaron un esquema donde todo es sobre PDVSA. Si PDVSA cambia, entonces el país cambia. Si privatizamos o no la privatizamos, entonces el país cambia. Y ahí es donde yo creo que estamos fallando. O sea, PDVSA es PDVSA y va a estar allí, privatizada o no. El problema es que tenemos que entender que aquí o creamos otras fuentes de riqueza o lamentablemente vamos a seguir viviendo de tumbo en tumbo y de crisis política. ¿Cómo vamos a crear otra fuente de riqueza, chicos? ¿Qué otra fuente de riqueza hay? ¿Cuáles? Hay muchísimas. Dime una, sembrar mangos. Mira, no, que sembrar mango. ¿Cuál? Mira, no solamente la producción agropecuaria, en este país tiene un potencial enorme. No tiene ningún potencial. Aquí ni por producción agropecuaria, porque siempre el petróleo y los minerales fueron más importantes. Volvemos al tema. Si nosotros no cambiamos ese esquema y no cambiamos esa mentalidad, evidentemente siempre van a fracasar otros sectores. Siempre vamos a tener como un subproducto a los otros sectores y las otras oportunidades de inversión. Y eso es lo que yo creo, que lo primero que tenemos que cambiar es entender que el petróleo ya no es la gallina de los huevos de oro de los venezolanos. Y si entendemos eso desde el punto de vista político y si entendemos eso desde el punto de vista de políticas públicas, podemos buscar otras oportunidades que están allí, que están enormes, que son preciosísimas para crear riqueza en Venezuela y que no le hemos parado nunca porque estamos más pendientes del campo petrolero y del bombeo de petróleo que del resto de las cosas. Ajá, estamos conversando con Ángel Medina. Ángel, tenemos que ir a publicidad, pero te queremos dejar una pregunta en el aire que está relacionada con tu cargo de presidente del Parlamento Latinoamericano. Queremos saber cuáles van a ser tus actividades a raíz de este proceso electoral que ya concluyó, ganó Nicolás Maduro, ahora viene la situación internacional, pues los países que van a reconocer, los que no van a reconocer. ¿Cómo va a ser la actuación tuya como presidente del Parlamento Latinoamericano en esa situación? Estamos conversando con Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar y presidente del Parlamento Latinoamericano. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Las ventajas de escuchar tus emociones. Las situaciones difíciles suelen poner de moda ciertas palabras. Una típica, resiliencia. La capacidad de superación de una adversidad, de recoger los aprendizajes para reconstruirse y seguir adelante. Todas esas importantes acciones requieren de un primer paso, sintonizar con lo que sentimos, la escucha de nuestras emociones. Las emociones actúan como resortes que nos impulsan a actuar para conseguir nuestros deseos y satisfacer nuestras necesidades. Ellas se clasifican en positivas y negativas en función de su contribución al bienestar o al malestar. ¿A cuáles escuchar? A las dos. Las emociones negativas, como el miedo, la culpa, la ira, dan una advertencia de peligro. Te permite movilizar tu energía para hacer frente a una amenaza. Por ello, tus sentidos estarán en alerta, tu cuerpo se llenará de adrenalina para permitir un escape en caso necesario y tu corazón latirá más rápido. En pocas palabras, escuchar las emociones negativas puede desde salvar tu vida hasta ayudarte a tomar buenas decisiones, como la persona que ha cometido un acto indebido y el sentimiento de culpa le hace cambiar sus actos, o como la comunidad que siente ira por la ausencia de agua potable y se organiza para tener respuestas de los organismos oficiales. Si bien las emociones negativas nos impulsan a tomar acciones, agotan, debido a que te llevan a tomar posiciones defensivas. Vamos a la otra cara de la moneda, las emociones positivas, la alegría, el entusiasmo, la esperanza. Está comprobado que dichas emociones aumentan tu repertorio de pensamientos ligados a acciones y te permiten abastecerte de una red de recursos sociales, intelectuales y psicológicos. De este modo, mejoran tu resiliencia. Las emociones positivas ayudan a capturar lo que sucede en tu entorno para alcanzar tus objetivos. Ellas aumentan tu fuerza física, tu red de amigos. Ellas te impulsan a reflexionar y aprender. Te animan a adoptar posiciones abiertas, a explorar el mundo y a ampliar tu vida. Todas las emociones son necesarias e inevitables. Te invito a que hoy, al final del día, pienses en las emociones que tuviste.
¿Cómo te sientes? Conserva la que te deja la sonrisa. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional del Estado de Bolívar, presidente del Parlamento Latinoamericano. Y le habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con las actividades que va a realizar. ¿Se cayó la línea? Sí. Se cayó la línea. Se acaba de caer la línea. Bueno, lo que llaman CanTV. Ya está en línea Ángel Medina otra vez. Bueno, Ángel, te habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada con las actividades que vas a tener como presidente del Parlamento Latinoamericano después de los resultados de ayer, que es obvio que ya, Maduro quedó electo presidente, ahora viene la presión internacional. ¿Qué actividades tienes tú? ¿Qué presión internacional? ¿Tú no crees que eso es un cuento, chico? Que Maduro va a hacer lo que le da la gana y eso es un bla, bla, bla. Ahora viene el bla, bla, bla. Mira, no solamente lo que vamos a hacer, sino que lo que hemos hecho especialmente durante las últimas 3 semanas en campo de lo que significa el Parlamento Latinoamericano. Nosotros permanentemente estamos no solamente enviando información, sino asistiendo a todas las reuniones que se plantean en el Parlatino y enviando información sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Acabamos de enviar hace poco un informe, hace unos días, de lo que significaba esto que pasó ayer, en términos de las profundas desviaciones democráticas que eso representa y del sistema electoral. Es importante señalar que ahora, a comienzos de junio, vamos a tener una sesión de todos los parlamentos de América Latina en Colombia, donde vamos a estar presentes más de 7 naciones y 7 parlamentarios de 7 naciones, incluyendo junta directiva de su parlamento. Este es un evento organizado entre la Asamblea Nacional y el Congreso colombiano, donde no solamente vamos a tocar el tema de Venezuela, sino que vamos a tocar el tema de cómo ayudar de verdad para enfrentar esta crisis humanitaria que se está provocando producto de la masiva movilización de venezolanos hacia países de América Latina. Ahí hay hechos concretos, hay políticas concretas, ahí vamos a abordar el esfuerzo parlamentario, el esfuerzo legal que vamos a promover de generar mayores condiciones para que los venezolanos puedan tener legalidad casi que inmediatamente en los países a los que llegan, que puedan tener protección social, que podamos avanzar en conseguir recursos para atender esa crisis que está allí y que va a seguir profundizándose a partir del 20 de mayo. Esos son hechos concretos que evidentemente son consecuencia de la ruptura del orden constitucional que hoy tenemos en Venezuela, son consecuencias de la crisis que estamos padeciendo los venezolanos. Eso en primera instancia. Vamos después a los encuentros con los parlamentos europeos para seguir avanzando en este tema de avanzar en promover soluciones para la crisis humanitaria, pero además desde el Parlamento Latinoamericano también venimos en Venezuela, comenzamos hace 2 semanas provocando un espacio de discusión sobre esto de lo que estamos hablando, qué hacer con Venezuela, cómo pensar el país después de este desastre, cómo pensar al país fuera de este desastre y cómo plantear un modelo alternativo a lo que estamos viviendo hoy. Y eso nosotros vamos a seguir haciéndolo y construyéndolo, especialmente en la universidad de ese país. Ajá.
Ángel, Diosdado Cabello amenazó que después del proceso electoral presidencial y cuando lo ganara, iban a ir por los diputados en un referéndum revocatorio. Sí. O sea, planteó que los va a sacar por la vía de los votos. Sí. ¿Qué tienen ustedes planteado para esa situación que le planteó Diosdado Cabello a los diputados de la Asamblea Nacional? Mira, que se pongan de acuerdo primero ellos, porque ayer cuando todos escuchamos al señor Maduro, no habló absolutamente nada de eso, ¿no? Ni siquiera habló de unas elecciones próximas en puerta, ni para la Asamblea ni para nada, no habló absolutamente nada de eso. Primero, que se pongan de acuerdo. Segundo, que nosotros sabemos que la intención de ellos es terminar de destruir todas las instituciones, pero especialmente esas instituciones que se oponen al modelo de desastre que ellos llevan adelante. Eso está clarísimo. Y nosotros en la Asamblea Nacional, hoy, si hay algún espacio institucional claramente legítimo en este país, es la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional que sigue representando en elección, en votación, en número y en todo muchísimo más de lo que hoy incluso representa el señor Maduro. Así que lo que nos corresponde es seguir siendo la trinchera de lucha. Más que una asamblea, eso es hoy una trinchera de lucha y representación de un país distinto. Así que nos corresponde seguir avanzando eso con todas las amenazas que sabemos que existen y con todas las cosas que sabemos que son capaces de hacer en los próximos meses. Ajá, y ayer Nicolás Maduro planteó convocar un diálogo nacional. ¿Ustedes están dispuestos a ir a ese diálogo nacional? ¿Ustedes van a participar en ese diálogo? Mira, no, pero es que veamos lo que dijo ayer Maduro. Maduro llega y dice que habla de un diálogo, que va a convocar un diálogo nacional. Y exactamente 2 minutos después, no había pasado ni 2 minutos, cuando ya dijo que ordenó a buscar a todos los responsables del saboteo electoral, de la crisis eléctrica. ¿Y quiénes son esos? Los mismos políticos que somos nosotros, que él ha venido acusando en los últimos meses. Es decir, lanza un diálogo y a los 2 minutos lo destruye. Es decir, aquí el problema no es el diálogo con Nicolás Maduro, el problema es que el país se está destruyendo y que no hay un sistema democrático que garantice ni siquiera una elección libre para que podamos salir de este atolladero. El problema es que el gobierno está avanzando en un proceso autocrático que nos tiene que llamar a todos a seguir luchándonos y oponiéndonos a él. Pero luchando como a las buenas, o sea, Maduro no se va a ir a las buenas. Tú dices sencillamente que las elecciones son un fraude. Entonces, ¿qué se hace? ¿Tú crees que por hablar de eso y pedirlo, Maduro va a cambiar? Maduro quiere quedarse ahí indefinidamente. Bueno, nosotros sabemos eso. Lo que nos corresponde, como te digo, es más que hablar, es organizarnos, es salir, es concretar, es crear fuerza interna. Ahora, el problema es que todo el mundo quiere que le demos una solución inmediata y una solución de librito. Y repito, no existe un librito para sacar autocracia. Ojalá lo existiera y ojalá lo pudiéramos escribir después los venezolanos, pero no existe un modelo para salir de las autocracias. Lo que nos corresponde es crear nuestro propio modelo de la venezolana para poder permitirnos un país distinto al que tenemos. ¿Un modelo venezolano? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir una eso? Forma de lo venezolano. O sea, somos nosotros los que al final tenemos que coadyuvar y unirnos para salir de este desastre que estamos padeciendo. Pero Ángel, no hay otra. Usando esa expresión que se hizo muy famosa, ¿cómo se come eso? ¿Cómo? O sea, porque todo es en el aire, vamos a unirnos, nos queremos mucho, tenemos que hacer algo, tener un plan. Mira, lo primero concreto, ¿qué vas a hacer con PDVSA? Mira, lo primero que creo es que tenemos que fortalecer el Frente Amplio y fortalecerlo desde el punto de vista político. 2, tenemos que salir mucho más al interior del país, a cada uno de los pueblos, a hablar con la gente, organizarnos y a afianzar a nuestras estructuras políticas, porque yo creo que este es un momento donde los partidos políticos, al menos los que verdaderamente existen, tenemos un rol fundamental y afianzar nuestras estructuras políticas. Tercero, no se trata de promover ninguna crisis, es de acompañar la crisis que viven los venezolanos. Aquí hay protestas todos los días, bueno, acompañemos esas protestas y vayamos creando el cuerpo y la fuerza social que permita salir de eso. Y por cuarto, que es lo que tú estabas hablando, es empezar a pensar un país fuera de la coyuntura, y que eso implica hablar con todos los que piensan distinto sobre las opciones de PDVSA, las empresas básicas, sobre el tema de la seguridad, sobre el tema de la salud, es decir, ir allanando, ir construyendo las políticas que van a venir para reconstruir el país. Yo creo que esas 4 cosas, al menos en primera instancia, son las que necesitamos ir avanzando en los próximos meses. Básicamente, tu tesis es hablar y hablar. Hablar con hablar con el otro. Y acompañar, solamente hablar. Eso no se va a ninguna parte. Se va con un cambio radical en la economía venezolana. Pero es que los cambios radicales no se van a dar si no salimos del gobierno. Eso es así. Pero tienes que plantearlo. Tienes que decir qué es lo que tú quieres, pero en el fondo tú quieres lo mismo que el gobierno, que PDVSA siga en manos del Estado. Lo mismo, o sea, entre el chavismo y el antichavismo no hay diferencia.
No, sí la hay, y la hay profundamente. Lo que nosotros... ¿Cuáles son esas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo Dime. estoy diciendo hace mucho rato. Lo que pasa es que como ustedes están trancados en una discusión dicotómica, es blanco-negro, y la verdad es que Venezuela ni es ni blanco ni negro. Yo lo he dicho en otros programas aquí. Hay muchísimos grises en el camino. Y ustedes siguen planteando la necesidad de que PDVSA sea la rectora del país, y yo creo que no, y esa es una diferencia fundamental. El gobierno tiene un proceso centralizado, yo creo un proceso descentralizador. Ustedes creen que PDVSA es la única que existe, yo creo que no, y ahí es donde hay unas diferencias fundamentales del país, de lo que tenemos que plantear, y ahí es donde estamos construyendo un debate que nos permita ir proponiendo soluciones a cada uno de los temas que vive Venezuela. Bueno, propongo una solución. Ya, olvídate de PDVSA y olvídate de lo demás. ¿Cuál es la solución para vivir en Venezuela? La primera, creo, la primera de las soluciones que tiene que haber es un proceso de descentralización abierto y profundo en este país, donde los recursos del Estado no sean de arriba hacia abajo, sino que sean de abajo hacia arriba. O sea, tú sigues confiando en el Estado. Perfecto, el Estado es el que soluciona. Tiene que confiar, el Estado. O sea, es el único camino que tenemos. Estatismo de una forma de otra. Más que estatismo, es la forma en que manejamos nuestra riqueza pública. Y yo creo pero la riqueza es privada, chicos. Los países que se desarrollan por riqueza privada. Hay países que se desarrollan porque tienen riqueza privada. Todas las naciones del mundo tienen un PIB privado, un PIB conformado por lo público y lo privado. Eso es así, eso no va a cambiar. Lo que yo estoy planteando es cómo manejamos los recursos del Estado, que siempre van a existir, a menos que yo quiera disolver el Estado. Pero está bien, yo no me estoy planteando eso. Pero una pregunta, Ángel, ¿de dónde van a venir los recursos? Ahí es la segunda, la producción. ¿Y cómo producimos? Creando oportunidades de negocio. Mira, hay, por ejemplo, quienes dicen que en el ciclo corto, que hay un ciclo corto de una gran cantidad de rubros de alimentos, hay un ciclo corto donde tú puedes producir todo lo que necesitamos los venezolanos en varios productos, y eso se puede hacer en los próximos 4 o 5 meses con unas políticas mínimas y de financiamiento internacional, que no solamente financiamiento de los organismos internacionales de financiamiento, sino de inversión privada, pero todo eso pasa por cambiar el gobierno, y eso está allí. Hay unas propuestas que en 6 meses podemos tener algunos rubros autoabastecidos. Una visión política. Mira, la primera visión política que yo siento que esto tiene que ser un país primordialmente democrático, volver a lo más básico, que es lo que no tenemos, lo que perdimos hace mucho tiempo. Yo pudiera pensar en un país de pleno desarrollo, que es lo que tenemos que hacer. Primero alcanzar a América Latina, que estamos muy rezagados en eso, pero yo creo en una nación no solamente soberana en términos de su capacidad de creación, sino una nación que innove, una nación que cree, porque ese es el futuro y el destino del mundo. Y además una nación que privilegia la educación por encima de cualquier otra cosa, Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer las claras diferencias con lo que hoy Ángel, uno de los problemas que tiene el país en estos momentos es que la mayoría de los venezolanos no considera el trabajo como una forma de producción. Considera el trabajo como simplemente ir a un sitio, cobrar, porque bueno, ya tú has visto la nómina de los empleados públicos. Peor todavía, considera el trabajo como una pérdida de tiempo, porque con lo que tú ganas no te da para comer absolutamente nada. Entonces, ¿cuándo se le va a decir a la gente que mira, el trabajo es para producir? Aquí hay que producir. ¿Cuándo se le va a decir eso a la gente? El día que tú tengas un modelo político que lo haga. O sea, lamentablemente quienes están hoy en el poder, lo que te dicen cuando te dan el carnet de la patria y te siguen metiendo todos los días 10 millones, 15 millones de ese carnet de la patria, lo que te están diciendo trabaje porque yo te voy a mantener. Y la verdad es que en este país lo que se necesita es trabajo, innovación y creación. Ahora, ese trabajo, esa innovación, esa creación, no es porque tú lo digas, es porque tú tienes que crear las condiciones para ello. Y crear las condiciones significa poner reglas de juego claras para que permita la inversión, permite que tengas un importante inversión en materia educativa, sobre todo en materia educativa de media y universitaria, que te permita la creación y por supuesto aprovechar cada una de las ventanas de oportunidades que existen hoy en Venezuela y que están siendo desaprovechadas y botadas en el camino, porque, repito, estamos tan concentrados en el tema petrolero que no estamos viendo las enormes oportunidades que fuera del tema petrolero tiene Venezuela. ¿Cómo no? Dime esas posibilidades. ¿Cuáles son el turismo? Dime una. La primera es nuestra posición geoestratégica. No, es una posibilidad. Esa es una posición que está siendo desechada. Mira, la capacidad de comunicación y de ser un instrumento de comunicación con el resto de América en términos generales, de Venezuela, es privilegiada y no la estamos aprovechando para absolutamente nada. Te pongo 2 estados que tienen todo y no tienen nada en este país, que son el estado Bolívar y el estado Falcón. Los dos tienen capacidades aprovechables y de creación de riqueza y creación de innovación que están siendo absolutamente desaprovechadas. Uno, porque están pensando exclusivamente en sacar todo el oro que hay allí de cualquier forma, y están desaprovechando todo lo demás que existe allí.
Y el otro, porque como tiene la refinería de Paraguaná, entonces lo único que hace el Estado Falcón es producir gasolina. Y la verdad es que el Estado Falcón tiene mucho más que producir gasolina. Y ahí es donde yo siento que es donde está el espíritu. Dime, ¿qué más tiene que producir el Estado Falcón? No produce gasolina, ¿qué produce? Mango, Mira, aguacate. No, para empezar, ahí hay un campo eólico de generación de energía eólica que está perdido, está botado. ¿Crees que eso es negocio? Eso es un gran negocio. Eso se abandonó en el mundo porque no era negocio. Las condiciones climáticas del Estado Falcón dan para la promoción de industrias de tecnología, porque son las condiciones climáticas óptimas para la producción de sistemas tecnológicos y de aparatos tecnológicos. Y eso se está desaprovechando. ¿Quién va a hacer eso? ¿El sector privado para ganar dinero o lo va a hacer el Estado? El sector privado. ¿Qué público va a hacer eso? Eso lo hacen los sectores privados en todo el país. Para ganar dinero. Lo que hace el sector para generar empleo y para generar innovación y para crear una serie de hombres y mujeres permanentemente ocupados de la innovación y la creación, que es lo que es la verdadera riqueza de un país. El problema es que aquí, repito, tratar de llevar la discusión en términos de dame 2 o 3 opciones, dame 2 o 3 cosas. Hay miles de opciones en este país. No es una, hay miles de opciones. Ahora sí, hay miles de personas que quieren emprender en este país. Millones de venezolanos que están dispuestos a meter plata en este país. Lo que nosotros tenemos que es lograr el cambio de gobierno para ir construyendo un país distinto al que tenemos. Que además creo que grandes enseñanzas hemos tenido en los últimos años sobre lo que no debe ser un país. Bueno, Ángel, muchas gracias. Por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Bolívar, presidente del Parlamento Latinoamericano y miembro del partido político Primero Justicia. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTerap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. GlobalTerap y despídete del dolor. Para la repostería, Casa de Oblea tiene una amplia gama de ingredientes, productos y accesorios para que tus postres sean verdaderos manjares con una excelente presentación. Visita Casa de Oblea y comprueba lo que te digo. En Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-943-3846 y 944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea a Monseñor Roberto Luque, arzobispo de Coro, de Coro, de Punto Fijo, y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Buenos días, Monseñor, un placer saludarlo. Gracias por invitarme a tu programa en estos momentos tan especiales de la patria. Monseñor, la Conferencia Episcopal de Venezuela desconoce los resultados, pero el Papa Francisco, en su homilía del domingo, dijo que Venezuela debe encontrar la paz. ¿Cuál es la salida si este resultado no sirve? ¿Hay que hacer una revolución? ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué va a hacer el Vaticano con respecto a los resultados? ¿El Vaticano va a tener la misma posición que la Conferencia Episcopal de Venezuela? Primero, recuerda que el Vaticano es un Estado, y como Estado que es, tiene que respetar las relaciones internacionales de la diplomacia y el respeto a los diferentes países. ¿El Vaticano no es representante de la Iglesia? Bueno, eso es un momentico, te estás confundiendo los términos. El Vaticano es el Papa es el representante de la Iglesia Católica y tiene cosas que decir en favor de Venezuela, de orientar la paz, la convivencia, pero no se puede meter
de forma directa a decir lo que se debe hacer o no se debe hacer en Venezuela. Eso nos toca a los venezolanos, no le toca al Papa. El Papa no puede estar resolviendo los problemas de todos los estados. Él tiene que tomar una figura de pastor ante una posible crisis que se va a suscitar en Venezuela, y él como monseñor, pastor tiene que ver por el bien común de los venezolanos, pero no decir qué es lo que tiene que hacer Venezuela. Pero como le toca a Venezuela. Pero como Estado que es el Vaticano, ¿va a reconocer o no va a reconocer las elecciones? El Vaticano. Ya la conferencia episcopal dijo que no iba a reconocer las elecciones. Yo hasta ahí no me voy a poner a dar en lo hondo, sino un momentico, yo no me meto a nada. Yo no me meto a nadar en lo hondo si no sé nadar. En este caso, el Vaticano respeta a Venezuela, y si los venezolanos, como lo dieron ayer las notas, puso de nuevo en unas elecciones que no son legales y que no fueron convocadas por quien debería convocarlas, que es el Consejo Supremo Electoral, sino por una constituyente espuria que no aparece en ninguna parte sino en la mente de estos señores que hoy gobiernan al país, pues el Vaticano va a decir, a preocuparse por el futuro inmediato de los venezolanos, que son parte de su responsabilidad como pastores de la iglesia. Pero ¿qué va a decidir Venezuela o qué no va a decidir Venezuela? ¿Qué va a decir la oposición? ¿Qué no va a hacer la oposición? Eso no le toca al Santo Padre. El Santo Padre es pastor, y el pastor recoge las ovejas dóciles y las ovejas ariscas, y en este caso le va a tocar manejar a un rebaño de gobierno que ciertamente es arisco, que ha desconocido los convenios que se han firmado entre la Santa Sede y Venezuela, y Verbigracia, la niña esta que es la encargada de las prisiones, pues hay un convenio firmado hace mucho tiempo entre la Conferencia Episcopal y el Estado venezolano, en la cual nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de pastorear a los presos y velar por los presos del país, y ver ese desastre en que esta mujer tiene las cárceles de Venezuela. Eso es competencia de nosotros como conferencia. El Santo Padre está preocupado por Venezuela, nos va a ocupar, se ocupa por Venezuela, nos encomienda en sus oraciones, nos orienta a los obispos, pero no puede intervenir en este momento tan difícil de la patria en buscarle soluciones políticas al Estado venezolano, cuando somos nosotros los venezolanos los que tenemos que decidir por nuestra patria Venezuela. Santo Padre recomendará, Monseñor. Dirá, ahora, decir si acepta o no acepta el resultado de las elecciones, ahí no te puedo responder, porque vuelvo a repetir, no olvides, el Vaticano es un Estado, es un reino, donde hay un rey político que se llama el Santo Padre, y él no se puede meter en las cosas internas de un país. Monseñor, estamos conversando con el Monseñor Roberto Líquer, arzobispo de Coro. Monseñor, ayer el presidente de la República anunció que va a convocar a otro nuevo diálogo. La Conferencia Episcopal de Venezuela está presta a participar en ese diálogo que va a convocar el presidente de la República. En cuanto sea un diálogo para buscar las soluciones políticas pacíficas al país, la Conferencia Episcopal está a la orden. Pero si nos van a invitar a esos monólogos en los cuales solamente se oye a ellos y ellos deciden, lamentablemente no nos vamos a prestar. Para que haya diálogo, tiene que haber un común denominador de encuentros en función de buscar soluciones, no de apoyar cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Ajá, Monseñor, y lo relacionado con los presos del helicoide, ¿cómo está esa situación? Se dice que todavía hay unas mujeres en huelga de hambre. ¿A ustedes por fin les permitieron entrar, les permitieron participar Yo tengo prohibido por Iris Varela entrar a las cárceles, y mucho menos a la mía, a la que tengo en Coro. Yo era parte de los problemas de la cárcel de Coro cuando estaban en la cárcel vieja. Esta señora me lo prohíbe. Cuando fui a ver al hijo de Baduel allá en Valencia,
no bien me bajé mi vehículo, un sargento de la guardia me dijo, por orden de la ministra, usted no puede entrar a la cárcel. Eso me lo di en mi cara. Sin embargo, fue delicado y me dijo, hable con la directora. La directora me atendió muy bien. Aún más, casi me permite que yo pase a ver al hijo de Baduel. Pero me dijo que era muy lejos y que tenía que ir con mi carro. Cuando retorno a mi carro, me vuelve a decir el sargento, usted no puede entrar. Un capitán de la guardia me dice, ¿qué puedo hacer por usted? Y le dije a lo que venía, a una visita de caridad. Visitar los presos es parte de la obligación de la misericordia, de visitar al hijo de Baduel. Voy a ver qué puedo hacer por usted. A la media hora me dijo, no, la visita fue ya el lunes. Si usted quiere, venga el próximo martes. Le dije, usted sabe dónde yo estoy en Valencia. Yo vivo en Coro, son 4 horas de viaje. ¿Qué le cuesta a usted que yo pase un momento a saludarlo, a visitar un preso? Yo lo tengo prohibido. Claro, porque ya sabe que yo conozco la cárcel, yo conozco los problemas de la cárcel. Yo garantizaba en los problemas de la cárcel de Coro que lo que los presos decían o ofertaban lo iban a cumplir, y lo que el gobierno decía y ofertaba lo iban a cumplir, porque yo estaba en la mitad. Ahora ya eso no lo puedo hacer. Yo no puedo ir a la cárcel a defender los presos. He entrado a las cárceles porque los planes me lo permiten. Acabo de visitar una cárcel en el interior del país, vi aquel desastre donde esta señora ella dice con cinismo que ella le da comida de gourmet a los presos y le da hasta merienda. Zángana, no diga eso, pues eso no es verdad. Ahí comiendo como animales en unas tazas viejas ahí en el piso, cinco presos hacinados ahí. La garantía de la seguridad de las cárceles de Venezuela la dan los pranes dentro de la cárcel, armados hasta los dientes. Que me lo venga ella a negar a mí. Que me lo venga ella a negar a mí. No porque me lo dijeron, porque lo vi. Porque yo no me podía explicar cómo cuando intervienen en una cárcel sacan latas de balas, cómo entran esas balas ahí, con el visto bueno de las personas que están en la puerta, y la Guardia Nacional. Ahora, el mismo preso me dijo, la garantía de la seguridad de la Guardia es el exterior, para que no nos escapemos, pero del interior son los pranes. Todavía los pranes mandan dentro de las cárceles. Y eso no le conviene a Iris Varela que se lo digan en sus narices. Porque lo estoy diciendo yo, no porque me lo dijeron, sino porque lo vi, lo viví. Monseñor, por razones de tiempo tenemos que despedirlo. Fue muy ilustrativo su conversación. Fue un placer tenerlo en el programa. Hemos conversado con el Monseñor Roberto Líquer, arzobispo de Coro, y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe para cualquier